hay algo que atravesó las tres intervenciones, que lo quiero destacar simplemente para abrir un debate, o si es que alguien quiere hacer algún tipo de intervención, pero a pesar de las diferencias geográficas, de las diferencias de tan diverso tipo que han planteado en las exposiciones, pareciera que la clave, o podríamos decir, es lo que se planteó en este panel, que era de cuerpo, es todo aquello de lo que no habla la teoría de la democracia, pero que la instituye como una teoría de la democracia, ¿sí? Quienes estamos acostumbrados a los debates filosóficos de la modernidad y sobre todo a las teorías, aún en las teorías de la democracia que se pretenden más contemporáneas. Pongo un ejemplo para los no legos, solamente les cuento que es la teoría probablemente más utilizada de los años 70 para acá. Pensemos en la teoría de la democracia de Rawls, una teoría que piensa la democracia como un espacio de deliberación que se plantea como una metáfora de lo abstracto. Para Rawls, un espacio de la democracia es ese espacio en donde la igualdad solo se logra si todos nos ponemos detrás de lo llama el velo de la ignorancia. Es simplemente una tela en esta representación en la cual pudiéramos invisibilizar nuestros intereses para poder tomar decisiones informadas. Esto nos haría agentes morales para tomar decisiones. Eso que parece asegurar la democracia es todo lo que en estas exposiciones, y podríamos retomar algunas de las que ya se han hecho, es lo que podemos decir es el fundamento de que una democracia se pueda instituir como tal a pesar de todo lo que no da y de todo eso que no es, ¿sí? Justamente el velo de la ignorancia asegura que no se vean los cuerpos, ¿m? Ese velo de la ignorancia que parece asegurar la autonomía en la toma de decisión, pero que invisibiliza que estos cuerpos excluidos están atravesados por esas tomas de decisiones que de manera estructural, por no decir fatalmente, los van a excluir, con un problema teórico-político además muy complejo. Es que esto además exime en términos colectivos de responsabilidad, porque esta idea de fatalidad abstracta genera que entonces no se pueda ver que esas tomas de decisiones están encarnadas y que no son intereses. Intereses tenemos cuando tenemos algo que perder, cuando estamos trabajando en serias cuestiones de discriminación en torno que involucran a los cuerpos, con variables complejas, que involucran el racismo, el sexismo, la exclusión económica. Ahí no estamos hablando de intereses, ¿sí? Intereses es una idea que ya prima facie parece instaurar la idea de que algo podemos ganar, que algo podemos perder, pero que también podemos ganar, porque por algo son intereses. Intereses nos dan plazo fijo, ¿sí? En materia de derechos humanos, y cuando corremos este velo de la ignorancia que asegura que no seamos egoístas, en realidad lo que se devela es la responsabilidad de mostrar o de preguntarnos, bueno, ¿cómo comemos? Y en esa pregunta de qué cocinan las mujeres, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene el peso de las tareas de cuidado? Y además, ¿de quién es la responsabilidad entonces? ¿De esa madre que con una papa y una cebolla da de comer, no sé, a 3, 4 chicos en el conurbano? ¿Sí? ¿De quién es esa culpa? Cuando César señalaba esta idea de las marchas de la ciudadanía, nuevamente, la teoría de la democracia, ¿quién es el ciudadano? Quienes se ponen la remera argentina de las elecciones, ¿no? Es bastante sintomático. Las manifestaciones de la ciudadanía siempre llevan las camisetas de los equipos de fútbol, y las manifestaciones populares no son planteadas en términos también de ese vocabulario, porque claro, en una teoría de la ciudadanía no están, y en ese sentido es lógico que no estén, y probablemente los señalamientos de Alba muestran el costado más radical. Probablemente en esa teoría de la democracia, algunas quienes ni siquiera están dentro de esas categorías que organizan a los cuerpos, ¿sí? Porque el género es un patrón normativo, y si lo violamos, las mujeres, pongo el ejemplo de las mujeres, también los varones, sabemos los costos. Ahora, ¿qué pasa cuando ni siquiera estás contemplado dentro de ese patrón normativo? El patrón normativo discrimina, pero también a veces asegura un armario, ¿sí? Bueno, por lo menos dentro de esos márgenes. ¿Qué pasa cuando ni siquiera esa es una vida pensada como posibilidad? Y que creo que
Alba señalaba con el ejemplo de, bueno, de la trayectoria de las compañeras cuando se recuperó la democracia y pareciera que hay una democracia que no llega a nivel de violencia institucional para la población. Yo lo dije ayer al pasar en algo que no tenía que ver con este tema y me parece que es importante destacar en esta mesa. En la República Argentina, y por eso también es importante el informe que se presenta mañana, el único grupo poblacional, por tomar las categorías de las ciencias económicas y sociales, que no tiene una expectativa de vida que supere los 40 años es la población trans, en un país que a pesar de su geopolítica tiene una alta expectativa de vida que supera los 70 años, aún para ambos sexos reconocidos por el Estado, para las mujeres y los varones. Bueno, esto es un dato fuerte, ¿no? No hay otro grupo, a pesar de las graves discriminaciones que se sufren en nuestro continente, no hay otro grupo como grupo poblacional que atraviese esa circunstancia, aun cuando tenga a lo mejor acceso al trabajo o a la educación, ¿sí? Así que bueno, no voy a tomar más la palabra, simplemente abro a preguntas, si alguien quiere hacer alguna intervención, aún retomando también con temas del panel anterior que también creo que se relacionan bastante. Les doy la palabra. Acá el compañero me dice que en Brasil es 35 también la expectativa de vida. Sí, Raquel. Mi pregunta va para Alba, que los escuché a todos con mucha atención. Por mis tareas me interesa en particular conocer tu opinión acerca de algo que debe ser de todo lo que te quedó fuera. ¿Cómo opera, ¿no?, este patrón normativo al que hacía referencia Paula en el diseño de la ciudad, de los espacios, y que vos mencionabas, las escuelas, los hospitales, los espacios públicos, los baños químicos, con este adoctrinamiento en una organización dicotómica de los sexos y géneros, y cómo se abordan aquellas identidades indisciplinadas, diversas, para transcurrir sus vidas en un modelo que no las contempla, que las invisibiliza, que las excluye. Nosotros nos encontramos, yo trabajo en la defensa pública, nos encontramos claramente con este problema en las cárceles, pero seguramente es un problema que es la mano más dura y más cruel, ¿no?, de esta falta de contemplación, pero no sé si se está trabajando o a nivel teórico, experiencias, implementaciones, acerca de estos modelos de ciudades, de espacios, que no tienen espacio para los cuerpos no obedientes, para los cuerpos desobedientes. Sí, ¿cómo opera? Opera a partir de la invisibilización. Para nosotras la gran herramienta de la visibilidad digamos, que tenemos en la calle, en nuestros espacios, nos permite por lo pronto padecerlo, o sea, digamos, es por un lado una situación de estigmatización constante. Esto es algo que emerge cuando una compañera trans asume su identidad y tiene que ver justamente con cómo se configura la mirada de los otros a partir de esa identidad. Y bueno, en sociedades, en instituciones binarias, sexistas y excluyentes, claramente es de violencia, resistencia, y me parece que ahí aparece digamos, esta urgente necesidad de poder hablar de diversidad dentro de lo que son nuestras instituciones. Otro dato que quiero mencionar ahí es que realmente, digamos, las prerrogativas, yo las llamo liberales, pero todas las publicidades que hay sobre el desarrollo de la imagen personal, desde lo andrógino, desde el aspecto más publicitario de esto, digamos, también termina como generando un encorsetamiento y disciplinamiento respecto a nosotras, digamos, a nivel social. ¿A qué me refiero? Me quiero referir específicamente al hecho de que me parece que claramente hay un mensaje social de libertad, individualidad y desarrollo que parece más estar atado a el tema de las formas, de la apariencia, de los aspectos. Por supuesto con modelos que son ceñidos, y en eso digamos, cabe hacer todo un laburo de pensar estas realidades desde los mensajes sociales, desde la publicidad y tal.
pero me parece que, digamos, traducido en un ejercicio ciudadano, nos enfrentamos a instituciones binarias, y este es el problema para nosotras. O sea, realmente poder decir, podés ser quien sos, pero tener, digamos, instituciones binarias, y la concepción del Estado en este caso es binaria, hay hombres y mujeres, y tenés toda una teoría de conocimiento y de la ciencia que piensa en términos binarios, digamos, nos enfrenta a situaciones de mucha violencia. Lo vimos con el tema específicamente, por ejemplo, de los tratamientos hormonales, ahora cuando estábamos pidiendo la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y esta cuestión de poder generar los protocolos, cómo se estaba pensando los cuerpos travestis y trans. Pues se pensaban como hombres, decían, bueno, a mí no me importa tu nombre, decían las médicas que estaban interviniendo en eso, no me importa tu nombre, yo sé que tengo que hormonizar a un hombre genético, ¿viste? Desde ahí, o sea, no renunciaban al patrón cultural de la diferencia social. Y me parece que muchos de estos mensajes sobre, digamos, se ciñen y se aprietan especialmente en los jóvenes. Yo creo que para poder pensar un mensaje de diversidad tiene que ver con que todas nos podamos también reflexionar sobre nuestros propios ideales de masculinidad y feminidad. Y esto en las escuelas genera presión y genera tensiones, y se traduce muchas veces en adolescentes que están de manera ambigua sin tener que decidir, mira, me quiero intervenir, quiero tener tetas, soy una persona trans, y tener como destino una figura o un modelo de feminidad o masculinidad. Me parece que es un compromiso enorme, pero el primer paso para poder traducir esto en instituciones democráticas tiene que ver con poder correr el binarismo de nuestras instituciones. Me parece que es un compromiso fuerte, pero que significa pensar la diversidad, y nosotros, por ejemplo, en el trabajo no pudimos hacer ni un baño, digamos, porque hay una reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires que solamente habilita instituciones con baños para hombres y para mujeres. No podemos trabajar esto cuando, digamos, colapsa con la propia normativa. Bueno, dije que iba a ser breve y no lo soy, discúlpenme. Bueno, la verdad que por mi propio campo, digamos, de estudio y de intervención me resultó muy interesante la participación de Laura, y me recordaba y pensaba, ¿no?, en la política de desnutrición de la infancia wichí en la provincia de Salta. Y pensaba en esta cuestión del capitalismo patriarcal y sus respuestas, no solo porque también en relación con esta cuestión se produce el desplazamiento desde la responsabilidad del Estado hacia las familias en cabeza de las madres de esos niños y de esas niñas wichís, sino también porque las políticas que el Estado tiene para ofrecer es, ¿no?, la de un agente sanitario, en el mejor de los casos, que va a enseñarle a las mamás sobre alimentación saludable, ¿no?, cómo cocinar, ¿no?, cuando paralelamente ese propio Estado, digamos, ampara y promueve el aniquilamiento del monte del cual se abastecían en términos de alimentación esas comunidades, ¿no? Nada, solo que pensaba. Sí, es muy cierto, y bueno, entre las cosas que dejé afuera, una siempre escribe más largo de lo que después termina hablando, tenía que ver con eso, ¿no? Justamente Argentina sigue siendo un país productor de alimentos y tenemos índices alarmantes de desnutrición, ¿sí? Entonces es interesante pensar esto, la responsabilización, la culpabilización, no solo sucede acá, con ella bien trae el ejemplo de la comunidad wichí, hablábamos, ¿no?, de quizás las madres migrantes, pobres, ¿no?, en la ciudad, en el conurbano, también pensar en otras regiones, y esto es un fenómeno mundial, sobre todo en los Estados Unidos está muy trabajado el tema de la culpabilización de la madre al frente de un hogar monomarental, generalmente racializada, migrante, pobre, y cómo de nuevo este Estado neoliberal, cheerleader, animador de la autogestión, ¿sí?, lo cual parece genial para las autonomías, de lo cual soy una gran defensora, obviamente, delega sus responsabilidades, que en realidad son indelegables, sobre estas cuestiones fundamentales, ¿no? Y eso nos amerita una reflexión, pero voy a insistir, porque quiero representar esta perspectiva de los estudios y del activismo gordo, en no poner necesariamente
hambre y desnutrición y anorexia y la gordura, porque ahí estamos produciendo una jerarquización de los cuerpos, ¿sí?, que es peligrosísima, es un binarismo peligroso. Ni yo vengo a proponer acá lo gordo por sobre lo flaco, ni la anorexia o la desnutrición son lo opuesto de la gordura. Eso es un tema que me gustaría, aprovecho la ocasión para plantearlo como un fuerte cuestionamiento, para que lo tengamos en mente. Yo quería solamente pedirle brevemente a César que nos hiciera alguna reflexión en relación con este cruce de raza, esclavitud, género, porque esas marcas que desde nosotros son básicas para entender el fenómeno de la organización social y política de Brasil, cuando, por ejemplo, por razones académicas, uno circula por el mundo brasilero, se sorprende no solo de que no aparecen en esos ámbitos, y seguramente en muchos otros, pero digo, esto es un ámbito que yo conozco bien, pero no solo no aparece, sino que ni siquiera en un alto grado de profesores universitarios, abogados, incluso defensores de derechos humanos, etcétera, se asume como un problema a resolver para construir un modelo de democracia que supere el de la democracia formal. Bueno, Alicia, tenía apuntado otras cosas sobre la parte de esclavitud, y ahora, por ejemplo, salió un relatorio sobre tortura, y tenemos audiencia de custodia que llevan las personas presas a frente de juez y fiscalía. 90% de los casos hay denuncia de tortura. La fiscalía no pregunta sobre tortura, y el juez o jueza tampoco ve con los ojos, con los brazos, con todo, marcas de tortura. Y se pregunta si estaba delante de un negro, tampoco lo ve como negro. Entonces me parece que el problema de la esclavitud como invisible todo el tiempo. Y además, muy interesante, porque tenemos una previsión de racismo como crimen inafianzable, ¿no? Imprescriptible. Pero único fallo que tenemos de la Corte Suprema es de racismo sobre judíos. Único. Sobre negros todavía no. Y otros solamente sobre acciones afirmativas para destacar, para resaltar la democracia social desde los cupos. Y además, la universidad, aunque tenga acciones afirmativas, tampoco cambió el currículo. Mantenemos los mismos saberes blancos, eurocentrados, y no trabajamos, por ejemplo, con Abdias de Nascimento, Lélia González, Clovis Moura. Y aún cuando trabajamos el tema de los quilombos, pusimos los autores blancos que trabajaron sobre quilombos, no los negros. Entonces, todo el tiempo, por eso trabajé con la parte de Lélia sobre americanidad, porque Lélia decía, estaba apuntado, en cuanto la latinoamericanidad, el racismo se vuelve contra aquellos que son el testigo de ella, los negros, las negras, al mismo tiempo que dice que no lo hace por la democracia racial. Entonces, y además, como decía, tenemos la previsión del racismo y tenemos solo negros y negras en cárcel. Entonces me parece que el derecho penal es la manifestación más cruel del racismo que tenemos en Brasil. Y además, los años progresistas tenemos 100% de encarcelamiento masculino, 500% de mujeres, casi todas negras, justo en tiempo que tenemos acciones afirmativas. Entonces, por el mismo Estado, con una mano
asegura acciones afirmativas y por el otro lado, por el derecho penal, encarcela a los negros. Entonces me parece que tenemos que, como dice Rita Segato, tenemos que mirar en el espejo de la reina mala y mirar lo que hacemos.